eternas en las vidas de las personas. Y yo espero que usted, de verdad, que usted que está ahí, sea consciente de estas dos situaciones, porque ya sea para bien o sea para mal, esto va a tener repercusiones en nuestra vida. Lo aceptemos o lo rechacemos. El creyente es llamado a proclamar este testimonio por medio de la palabra, que es fiel y verdadera. La palabra del Señor es la única que es fiel y verdadera. Nosotros como mensajeros muchas de las veces podemos cambiar el mensaje, ¿verdad? Pero cuando es la palabra del Señor, hermano, usted y yo tenemos que darnos cuenta que este testimonio que está escrito aquí en esta palabra es un testimonio fiel y verdadero. Pero también es portador de su poder para ser reflejo de su gloria y ejecutar las señales que el mismo Señor realizó en la tierra. Entonces usted y yo tenemos que estar conscientes que este mensaje va a traer reflejo de su gloria. Usted y yo vamos a reflejar la gloria de ese Dios maravilloso a través de esta palabra. ¿Y quién va a poder hacer eso? Hermanos, aquellos que estamos llevando el mensaje de la palabra del Señor verdaderamente como su palabra nos lo enseña. Esta labor de testigo sería incompleta si el que proclama no tiene una experiencia personal. Yo no puedo dar testimonio de alguien a quien no conozco. Entonces, si yo no le conozco verdaderamente, entonces mi testimonio, hermanos, no va a tener el efecto que se necesita. Porque mire, esta labor de testigo sería incompleta si el que proclama no tiene una experiencia personal, sólida y profunda con el mismo Cristo que predica. Entonces, si yo no le conozco, si yo le he estado escuchando nada más por ahí y yo voy a hablar nada más de lo que he escuchado por ahí, es que dicen que esto es, no, hermanos, la cosa es de que cuando usted y yo tenemos esa vida, esa relación con el Señor, esto nos va a permitir para que usted y yo seamos testigos eficientes del poder maravilloso del Señor. Pedro fue un ferviente portador del testimonio de Jesús. Reflejó su poder de tal manera que muertos fueron resucitados durante su ministerio y muchos enfermos sanaron al solo paso de su sombra. El apóstol tenía arraigado el testimonio de su Señor en su corazón, le conocía íntimamente y su experiencia daba autoridad moral y espiritual de su mensaje. Esta era la diferencia de Pedro. Mire cuando empezamos nosotros esta lección en 2 de Pedro capítulo 1 versos 16 al 18. Pedro da testimonio de aquel acontecimiento que nada más él y unos cuantos lo pudieron escuchar. Cuando el Señor les dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oiga, hermanos, ser testigos de aquella voz que salió de la nada para dar testimonio de alguien que estaba entre ellos, por si en alguno de ellos había duda de que él verdaderamente fuera, porque hasta incluso algunos de ellos dudaban, pero aún escuchando la voz de Dios en el corazón de cada uno de ellos, todavía algunos no creyeron de los acontecimientos que iban a venir después. Pero esto es lo tremendo de esto, hermanos, que ellos le conocían íntimamente. Y es que para que usted y yo podamos de verdad, hermanos, ser testigos de esos acontecimientos maravillosos que el Señor ha hecho en su vida, porque el Señor no va a hacer cosas tremendas y maravillosas en la vida de alguien que no anda con Él. Aunque por misericordia, si alguien le clama, Dios hace algo, pero ahí nomás se queda. Pero usted y yo tenemos que seguir testificando de eso. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el testimonio de su poder debe de ser real en nuestras vidas, pero otra de las cosas es que el testimonio de su poder, y usted y yo tenemos que dar testimonio de su venida.
van a dar testimonio de su poder los que hemos experimentado el poder de Dios en nosotros. Pero otra de las cosas que también tenemos que dar testimonio de su venida. ¿Cómo hacemos eso, hermanos? La experiencia, dar a conocer, usada en 2 de Pedro capítulo 1, verso 16, se refiere a la labor que realizaron los maestros con sus discípulos o aprendices. Pedro enfatiza que la fuente de su enseñanza es fidedigna. Él fue testigo presencial de lo que ahora transmitía. No obstante, se habían levantado falsos maestros que buscaban confundir a los creyentes con la doctrina errónea. Pedro fue un testigo fidedigno que daba su testimonio porque había tenido esa experiencia maravillosa con el Señor. Dice que él fue testigo presencial de lo que ahora transmitía. Hermanos, si usted y yo no vamos a poder ser esa clase de testigos si usted y yo no tenemos esa relación con ese Dios maravilloso. El poder de la segunda venida del Señor infunde ánimo a sus hijos. Y mire cuántas de las personas han perdido el anhelo de seguir adelante porque se han perdido en el camino y se han olvidado de aquella promesa de la segunda venida de ese Dios maravilloso. Era la intención de Pedro que los creyentes dispersos y perseguidos fortalecieran su fe en Cristo por medio del conocimiento de estas verdades. Jesús, como Dios que es, manifestó su gloria cuando estuvo en la tierra. Luego, antes de su partida, prometió volver. El deseo del apóstol era que los cristianos esperaran la venida de Jesús tanto como el anhelo fervientemente de encontrarse con su Señor y Maestro. Eso era lo que ellos querían. Eso es lo que el apóstol quería dejar a los demás. Que ellos tuvieran viva la esperanza de la promesa del Señor, que Él iba a venir otra vez, porque aunque estuvieran siendo perseguidos, tenía que haber una esperanza. Lo mismo para la iglesia hoy en día. Yo sé que hay ocasiones en que pasamos situaciones tremendas, pero lo que nos mantiene de pie es de que un día el Señor va a venir, hermano, en medio de la pandemia, en medio de los problemas, en medio de cualquier cosa que se haya levantado alrededor de nosotros. Usted y yo tenemos que estar seguros de que el Señor va a venir a rescatarnos, como la promesa que el Señor le hizo al pueblo de Israel, que iban a volver a su tierra. Mas sin embargo, muchos de ellos en el trayecto de esos años que estuvieron como esclavos en Egipto, perdieron la visión, perdieron la esperanza. Y por eso muchos de ellos murieron sin ver el regreso del pueblo de Dios a la tierra prometida. De igual manera nosotros, de igual manera la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos. Y eso lo tenemos que estar nosotros guardando en nuestro corazón siempre. Pero mire usted, allá en el Antiguo Testamento, algunos guardaron la promesa de que un día iban a regresar a la tierra prometida y la siguieron fomentando dentro del mismo pueblo, y aunque muchos se decepcionaron, se desilusionaron y regresaron a adorar dioses paganos, hubo un remanente que se mantuvo fiel a aquella promesa y que fue transmitida de generación en generación, de igualmente la iglesia. Lo mismo hizo el apóstol Pedro con los que venían atrás de él, y los que venían atrás de él y las generaciones venideras, se siguió impartiendo ese mensaje. El poder manifestado a los suyos, habiendo visto con nuestros propios ojos, dijo el apóstol. El apóstol Pedro fue de los más cercanos al maestro, por eso afirma que fue testigo ocular de sus manifestaciones. No habla de lo que le contaron, sino de lo que él mismo vio. Su primera experiencia hace referencia al poder, en otras palabras, al dunamis del Señor, que junto con su gloria misma manifiesta la grandeza omnipotente y majestad de Dios. Entonces,
lo lindo de todo esto es que cuando tanto el apóstol Pedro, como usted y como yo, también podemos ser testigos de ese poder de Dios, de ese dunamis de Dios que nos ayuda a ser testigos, no de lo que alguien testificó allá, sino del poder maravilloso de Dios en nuestras propias vidas. Yo les puedo decir a ustedes, yo conozco a ese Dios proveedor, porque Él tiene el poder para proveerme, porque yo soy testigo. El Señor ha provisto para mi propia carne, para mis propias necesidades. He visto a ese Dios maravilloso y puedo dar testigo del poder, del dunamis de Dios al sanar, porque yo soy un recipiente donde Él ha depositado el poder sanador. Entonces, no hay tal cosa que a mí me contaron que Dios podía hacer aquello, porque yo pudiera testificar del testimonio de alguien más. Pero la cosa es que cuando usted y yo tenemos esa relación personal con Dios, las cosas son diferentes, porque yo verdaderamente puedo testificar del poder de Dios, y mi testimonio es verdadero, porque no solamente yo lo vi con los ojos, lo que Dios hizo en mi cuerpo, sino lo sentí en mi humanidad, hermanos, para poder ser un testigo verdadero del poder maravilloso de Dios. Así es de que, habiendo visto con nuestros propios ojos, dice el apóstol Pedro aquí, entonces usted y yo nos damos cuenta. Afirma que el nombre de Jesús será suficiente para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para tomar en las manos serpientes, beber cosas mortíferas sin tener consecuencia alguna, poner las manos sobre los enfermos que estos reciban sanidad. El evangelista también es el que mayor número de milagros registra. El apóstol estuvo con Jesús, contempló muchos de estos milagros, por ello valora este privilegio y lo toma con fuente de autoridad para defender el poder de Cristo como argumento para derribar las doctrinas falsas que niegan la deidad del Señor. Entonces, hermanos, sí, él fue testigo real de todo ese poder de Dios, y él fue no solamente testigo ocular, sino que oyó y vio lo que el Señor Jesús afirmaba, y dice que él afirma que el nombre de Jesús será suficiente para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para tomar en las manos serpientes, para beber cosas mortíferas sin que nada les haga daño. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Y esa misma autoridad, hermanos, puede estar sobre su vida y sobre mi vida, si tan solo usted y yo nos decidimos, hermanos, a buscar, a tener una relación verdadera con ese Cristo maravilloso. Y es que todo eso está disponible no solamente para los discípulos de allá, de aquel entonces. Esto está disponible para los discípulos de este tiempo, para usted y para mí, para que usted y yo verdaderamente seamos testigos, no como dijo Job, ¿verdad?, de oídas que había oído. No, es de esa manera, no. Es de la otra parte del mensaje de Job. Ahora mis ojos te ven. Había tanto tiempo, había escuchado de ti, pero ahora yo lo estoy viendo con mis propios ojos. Y esto es lo que el apóstol Pedro nos enseña con respecto al poder manifestado a los suyos. Pero hay otra parte, la inminencia de la segunda venida. Aquí estamos hablando del poder de ese Dios maravilloso, pero también esto nos tiene que traer esperanza a usted y a mí. Recuerden que estamos hablando del testimonio acerca de Cristo, el testimonio de su poder. Ahora vamos a ver el testimonio de su segunda venida. Leyendo toda la carta, se descubre que el motivo central era enfatizar la inminencia de la segunda venida de Cristo. Los apóstoles fueron fervientemente maestros y promotores del retorno del Señor. Ellos estaban seguros que eso sucedería, y entonces el Hijo de Dios manifestaría su poder, derrotaría a sus adversarios y cumpliría todas sus promesas con plenitud. En el tiempo de Pedro, así como en la actualidad, existieron burladores que irónicamente expresaban:
¿dónde está la venida que Él prometió? Tales acciones llegaron a desanimar a los creyentes, particularmente a quienes sufrían persecución y martirio por causa de su fe. Debido a ello, tanto Pedro como los demás apóstoles se esforzaron por enseñar enfáticamente que la segunda venida de Cristo era inminente y que tal acontecimiento debía fortalecer la fe de sus hijos, acrecentar su deseo de ser santos y fructíferos a su Señor. Entonces, usted y yo nos damos cuenta, hermanos, que en todos los tiempos han habido personas que han tratado de desanimar al pueblo de Dios. Y que fue no solamente este tiempo, en el tiempo de los discípulos también. Mientras unos estamos pasando por luchas y por pruebas, hoy en día, hermanos, hay gente que le dice a los que están pasando por luchas y pruebas, y eso que eres cristiano. Pero el ser cristiano no implica que usted y yo no vayamos a pasar por luchas y por pruebas. Eso simplemente nos enseña, hermanos, que usted y yo tenemos que tener la esperanza viva de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, aquí en esta carta del apóstol Pedro, hermano, nos enseña que esa esperanza debe de estar latente en todo seguidor, en todo discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cree usted de todo corazón que Jesucristo regresa por su iglesia? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Usted está consciente que Jesucristo va a venir por su iglesia? Y esa esperanza es la que nos tiene que tener anclados a la fe. Porque si perdemos esa esperanza, hermanos, ¿sobre qué se fundamenta nuestra creencia? Si perdemos esa esperanza de que Jesús va a venir, o viene alguna enseñanza que nos confunde, o que nos saque de ese blanco que es la segunda venida de Cristo, entonces verdaderamente vamos a estar perdidos. Pero de que el Señor Jesucristo viene a levantar a su iglesia, viene. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, hermanos. Antes de irse, Él lo prometió, y sus ángeles lo aseguraron cuando Él iba en las nubes, y le dijeron a sus discípulos: ¿qué es lo que ustedes están viendo hacia el cielo? Ese mismo Jesús que ustedes han visto irse, así mismo volverá nuevamente. Entonces, hermanos, esa es una esperanza que nos tiene que mantener en pie. El testimonio amenazado por falsas doctrinas. Ahora ese testimonio, hermanos, está siendo amenazado por falsas doctrinas. Y ahí es donde usted y yo tenemos que entrar, hermanos, y estar bien fundamentados en lo que nosotros creemos y pensamos, ¿verdad? Y que nuestra relación con el Señor tiene que ser verdadera. Fíjese bien usted, el testimonio amenazado por falsas doctrinas. Pedro llama fábulas artificiosas a los mitos o relatos inventados que los falsos maestros de la época habían publicado. Ellos negaban el fundamento histórico del Evangelio. Se burlaban de las promesas de Cristo, principalmente de su segunda venida. Pedro no detalla en qué consistían los cuentos de estos hombres, pero se niega a aceptar sus argumentos, puesto que la fuente de su doctrina es falsa. Él dice: yo me niego a aceptar eso, porque yo, mire, hermano, ¿cómo le podían decir a Pedro si él había caminado con Jesús? Y más cuando usted y yo estamos seguros de que estamos caminando con Jesús. ¿Se imagina usted? Yo soy testigo del poder de ese Dios maravilloso. Lo que nadie pudo hacer conmigo en mi vida antigua, hermano, lo hizo el Señor en un segundo. Entonces, tanto Pedro como yo somos testigos del poder de ese Cristo maravilloso. Y yo estoy seguro que todos los que nos están viendo a través de estas redes sociales son testigos de ese poder maravilloso. Si esto no fuera así, tiempo hace que usted y yo hubiéramos dejado este camino. Pero la verdad es de que las evidencias son demasiadas como para ignorar esas evidencias. Entonces, no hay enseñanza que pueda venir a mi vida y hacerme cambiar de parecer cuando yo verdaderamente he tenido una experiencia personal con Cristo.
Y nos vamos a ir cuando se habla de experiencia personal, nos vamos a ir a Pablo, a Saulo. ¿Cuántos se acuerdan de Saulo? Saulo era un conocedor de la ley, lo que usted quiera, era un maestro de la ley, pero no había conocido a Cristo. Pero cuando él tuvo esa experiencia personal con Cristo, entonces su vida radicalmente cambió. Entonces él jamás volvió a ser el mismo. Se convirtió de perseguidor de la iglesia a seguidor de Cristo. Imagínese usted, después de ser un perseguidor acérrimo de la iglesia, sanguinario de la iglesia, ahora se convierte en un cordero y ahora se convierte en parte de esta iglesia perseguida. Y el Señor le dice a este muchacho de Saulo: ahora te voy a enseñar lo que es necesario sufrir por mi causa. Entonces, ahí es donde está el testimonio amenazado por falsos maestros. Y en todo el tiempo han habido falsos maestros tratando de confundir. Pedro hace notar que habían falsos profetas que buscaban distorsionar el mensaje del evangelio, enseñando fábulas y leyendas. Estos cuentos se convirtieron en doctrinas erróneas, las cuales dañaban la vida de la iglesia. El deber de refutar las falsas doctrinas. El apóstol Pedro hace un cambio cuando se refiere a la enseñanza de la segunda venida. Había estado hablando en primera persona, pero ahora comienza a expresar en plural: no os hemos dado a conocer, manifestando que este no es un mensaje exclusivo de él. También los otros discípulos estuvieron con Jesús en los momentos en que él dio esta promesa, particularmente cuando fue recibido en los cielos. Entonces, este mensaje no es exclusivo para una o X persona. Este mensaje es el mensaje que tenemos que estar nosotros mencionando. No os hemos dado a conocer. Entonces, este es el mensaje que usted y yo tenemos que estar dando a conocer a las personas que están a nuestro alrededor. Hay personas que no tienen esperanza. Hay personas que ya están confundidas. Hay personas que ya no saben qué hacer. Pero usted y yo tenemos que reafirmar este mensaje en el corazón de ellos. Tampoco fue Pedro el único que recibió la encomienda de publicar el mensaje de Cristo, incluyendo su regreso. El maestro instó a sus fieles a ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Su parábola presentan a un señor yendo lejos, pero regresando a pedir cuentas a sus siervos. Entonces, este mensaje no es exclusivista. Este mensaje es para todos aquellos que han creído. Vayan por todo el mundo. Y este mensaje no fue solamente para los discípulos allá. Este mensaje es para los discípulos aquí. Y me gusta la oración, y cada vez que tengo la oportunidad lo recuerdo, la oración que Jesús hizo a sus discípulos. Y esta oración se la hizo el Señor al Padre. Y no solamente por esto el Padre dijo, sino por los que van a creer a través de estos. Entonces Dios ya desde ese momento ya nos ha comisionado a tener los mismos privilegios de poder ser embajadores de Él como fueron sus discípulos. Y mire pero regresando a pedir cuentas a sus siervos, está esa otra parábola de el Señor que se fue lejos y dejó encargados a unos. Ahora, esos que se quedaron encargados de su obra, o de su terreno, o de su viña, o de su rancho, o como usted lo quiera decir, tendrán que darle cuentas al Señor cuando Él venga del regreso de ese viaje que fue a hacer. Y es que eso es inminente. El Señor viene pronto. Dice que algunos lo tienen por tardanza, pero no es que Él esté tardando, sino que Él es paciente para con nosotros, para que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Su promesa fue clara: y si me fuere, vendré otra
otra vez, esta fue la promesa que el mismo Jesús les hizo en Juan capítulo 14, versos 3 y 4. Y si me ofrece, yo quiero que la iglesia en esta mañana esté segura de esa promesa maravillosa que no fue hecha al mundo. No, Señor. Fue hecha a los seguidores. Pero los seguidores quedaron encargados de propagar esta esperanza, no solamente para la iglesia de aquel entonces, sino para aquellos que iban a creer en Él. Entonces, nuestro deber y nuestra obligación, si usted quiere decirlo así, es seguir anunciando este evangelio para que la gente tenga esperanza. Y recordarle a la gente que aunque hay personas que no crean que Jesús va a venir, que usted y yo le llevemos esa enseñanza para que ellos puedan atesorar en su corazón esa esperanza. El apóstol no era el único que anhelaba vehementemente el retorno del Maestro. El cumplimiento de esta promesa traía esperanza al corazón de todos los discípulos. Significa que el cese de los pesares terrenales traía el cumplimiento de promesas y la retribución por el servicio entregado. Pedro no está solo en esta verdad, lo sabe y lo pone como evidencia de la realidad de tal evento. Hermanos, este es un evento para todo el que cree y el que se guarda para su Señor. El peligro de no defender la doctrina de la venida de Cristo. ¿Hay peligro? Sí, hay peligro, porque muchos se pueden desalentar. Mira, hay gente que dice, desde que mi abuelita era mi abuelita, ¿verdad, Oscar? Desde que mi abuelita era mi abuelita, ya decían que Cristo iba a venir. Pero recordemos que el tiempo suyo y el tiempo mío no es el tiempo de Dios. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Póngale que su abuelita murió a los 80. Y usted dice, desde que mi abuelita era mi abuelita venía. Y, oiga, hermano, su abuelita, si lo ponemos en tiempo, yo creo que su abuelita logró vivir de un día a lo mejor minutos en el tiempo de Dios. Entonces, para el Señor, el tiempo suyo no es el tiempo mío. El peligro de no defender la doctrina de la venida de Cristo. Erradicar la doctrina del retorno de Cristo derriba otras enseñanzas vitales como la santidad. Termina con la necesidad de proclamar el mensaje de Jesucristo. Sin segunda venida no tiene sentido vivir en integridad ni predicar el evangelio a los perdidos. Pedro exhorta a la iglesia a mantener firme la esperanza del retorno de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque si Cristo no va a venir a levantar a su iglesia, entonces, hermanos, deberíamos de vivir como se nos diera la gana. Entonces, si Cristo no va a venir, porque esa es nuestra esperanza, que nos saque de esta vida. Si Cristo no va a venir, entonces, hermanos, ¿cuál es la razón de guardarnos en santidad para ese Dios? Entonces no habría necesidad de guardarnos en santidad. Si la razón de mantener la santidad y la pureza delante del Señor es porque nos queremos encontrar con un Dios puro y un Dios santo. Pero si hay alguien que lo logra usted sacar de esa área, entonces verdaderamente esa persona ha logrado su cometido y lo ha trastornado a usted. Entonces, el peligro de no defender la doctrina de la segunda venida. Pedro exhorta a la iglesia a mantener firme la esperanza del retorno de Cristo. Los creyentes eran asolados por causa de su fe y debían estar seguros que tales pruebas valían la pena. Fíjese bien, valían la pena. Era necesario resistir, era vital no avergonzarse de creer en el Salvador. No esperar a Cristo es no guardarse para Él. Quita la responsabilidad de predicar y trabajar por su obra, elimina el concepto de santidad, perseverancia y esperanza. No defender la doctrina de la segunda venida era permitir que la fe se extinguiera y con ella la necesidad de seguir y servirle al Señor.
Sin el retorno de Jesús no hay castigo para el pecador y tampoco recompensa para los fieles. Entonces, Pedro quería dejar esto bien en claro, no solamente para aquellas generaciones que habían sido testigos fehacientes, testigos oculares, testigos con sus oídos, habían escuchado. Él quería dejar bien en claro con respecto a este tema, no solamente para aquellas generaciones, sino para estas generaciones también, para la generación de la hermana Kelly, la generación de la hermana Phoebe, la generación de la hermana Blanca, la generación de la hermana Crisalín, que se está durmiendo ahí, está toda enrollada, la generación de Isaac. Wow, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Pedro no solo estaba pensando en aquel tiempo. Mire, ya levantó la cabeza. No solamente estaba esperando en aquel tiempo, sino que estaba pensando en los tiempos de este siglo XXI también. Para que en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, usted y yo tengamos esa esperanza maravillosa. Por eso nosotros tenemos que estar bien seguros, hermanos, de quién hemos creído y cómo hemos creído en Él. Así es de que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando del testimonio acerca de Cristo. Y que todos nosotros, como seguidores de Cristo, como testigos de Él, porque de una u otra manera, usted y yo hemos sido testigos. Si no hubiéramos sido testigos del poder, del dunamis de Dios, de esa transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, usted y yo, le aseguro, como muchos, ya no estuviéramos aquí. Pero el poder de Dios ha sido tan palpable, tan real en nuestras vidas, que usted y yo podemos seguir adelante. El testimonio fortalecido por la experiencia. Y esto es muy importante, porque de todas las experiencias que Pedro vivió con el Maestro, él recurre al momento de la transfiguración en el monte Tabor, al cual llama el Monte Santo. Pues ahí contempló la gloria de Cristo. Es claro que esta experiencia marcó su vida y la de Jacobo y Juan, que también estaban con él. Entonces, mire, hermano, Dios, a través de su Hijo amado, hermano, nos ha marcado. Y esa es la razón por la cual, hermano, nosotros seguimos aquí, porque hemos sido marcados a través de las experiencias que hemos tenido con Cristo. Por eso es muy importante vivir nuestras experiencias en Cristo. No dejarnos llevar nada más porque alguien más nos diga. Porque si alguien más nos diga, va a ser como que usted y yo estemos fundamentando nuestra casa sobre la arena. Y nuestra casa debe estar fundamentada sobre la roca que es Cristo. ¿Y cómo va a ser eso, hermano, cuando usted y yo tengamos? Yo le he hablado muchas veces a la iglesia y les he dicho, ustedes necesitan tener sus propias experiencias con Cristo, porque en el momento en que usted tenga su propia experiencia con Cristo, usted no va a ser movido de ninguna manera por cualquier cosa que venga a su vida, porque eso es lo que le va a fortalecer a usted. Experiencias de lo que fue visto y oído. Pedro defiende la doctrina de la venida de Cristo, porque él mismo experimentó el poder de su Maestro mientras éste anduvo en la tierra. Y estas son las palabras de Pedro: habiendo visto con nuestros propios ojos, y nosotros oímos esta voz. No está hablando en primera persona, está hablando en plural. Dice, con nuestros propios ojos, y nosotros oímos esta voz. El apóstol enfatiza que en el momento de la transfiguración vio a Jesús en gloria y esplendor. Afirma que el Señor recibió del Padre honra y gloria. Dios mismo, con voz audible a los mortales ahí presentes, dijo que Jesús era su Hijo, y que estaba complacido con él. Ellos escucharon la voz de Dios dando testimonio de su Hijo, y cómo el Padre estaba complacido. En otras palabras, estaba contento con el trabajo de su Hijo. En otras palabras, aprobaba el trabajo de su Hijo. En otras palabras, estaba afirmando la obediencia de su Hijo.
En otras palabras, estaba afirmando el sometimiento de su hijo. Y cuando hay sometimiento, cuando hay obediencia y cuando hay un sinnúmero de cosas que nosotros como hijos tenemos que hacer, usted no me va a dejar mentir que hay complacencia en papá. Pero si el hijo es respondón y si el hijo hace lo que quiere hacer y es voluntarioso, hermano, no va a haber contentamiento en el corazón de papá. Pero aquí Jesús y Pedro dan testimonio de aquella voz que escucharon. Jesús recibe un reconocimiento merecido de parte del Todopoderoso. Por lo tanto, los mortales y los seres espirituales deben rendirle honor. Él es el Hijo de Dios, quien cumplió íntegramente la voluntad del Padre. ¿De qué Padre? Del Padre Celestial. Él la cumplió. Quien porta la gloria del mismo y quien merece todo honor y alabanza por los siglos de los siglos. Hermano, él fue el representante de su papá aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que ser los representantes de Cristo, para que un día usted y yo también podamos ser reconocidos. Experiencias de lo que fue visto y oído. Pedro, Juan y Jacob fueron testigos oculares y de lo que oyeron, y de eso dan testimonio. Experiencia que impactó la vida de los espectadores. La transfiguración fue una demostración del Señor, del señorío y gloria de Cristo. Un adelanto de la magnificencia que reflejaría después de su resurrección. Al bajar del monte, Jesús les ordenó a sus discípulos guardar silencio de lo vivido, pero no de manera permanente, pues vendría el tiempo en el que iba a resucitar de los muertos, y esa sería la oportunidad de proclamar la experiencia que habían tenido. En Marcos capítulo 9, verso 9. El impacto del evento trascendió con el tiempo. Esa fue la base para que quienes lo presenciaron aprendieran, dice la enseñanza, apreciaran la naturaleza divina del Salvador y de su soberanía sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte. En un principio no lo tuvieron muy claro, pero luego aprendieron a identificar la verdadera enseñanza de este evento. Mientras estaban en el monte, vieron a Elías y a Moisés, y tal vez por un momento pudieron llegar a considerar al mismo nivel de Jesús, pero la voz del Padre despeja toda duda. Su Hijo era Jesús, el único amado y aceptado, y solo Él es digno de recibir honra, gloria, absoluta obediencia. La indicación fue clara: a Él oír. Esa fue una indicación clara que Dios le dio a los discípulos. ¿Saben qué? Si hay alguien a quien ustedes van a oír, por sus características, por su obediencia, por su sometimiento y por todo lo que Él ha hecho, ustedes tienen que oírlo a Él y solamente a Él. Este es el testimonio fortalecido por la experiencia. Y ese testimonio fortalecido por la experiencia es el que nos debe fortalecer a nosotros también. Porque si usted y yo somos seguidores de ese Cristo, tienen que haber experiencias en nuestras vidas. Si no hay experiencias personales en nuestras vidas, de nuestro caminar con ese Dios maravilloso, entonces no estamos haciendo lo que debemos de hacer para conocer a nuestro Dios. Usted y yo debemos de conocerlo en todas las áreas. Hay otra experiencia que marca una pauta bien fuerte en la vida del creyente, y es la experiencia que da autoridad. Porque mira, hermanos, cuando yo he tenido una experiencia con Dios, esa misma experiencia me da autoridad para hablar de Él. Yo no puedo hablar de algo que no he experimentado. Por ejemplo, si usted se machuca un dedo
y usted se golpea un dedo o una uña, usted es testigo del dolor de un machucón de una uña, ¿verdad, hermano Oscar? ¿Qué es lo que hace uno cuando se machuca un dedo? Hermana Blanca, cuando machucamos un dedo, ¿qué es lo que hace? Hasta brincamos de gusto. ¿Verdad que sí brincamos y decimos ¡auch! Antes decíamos otra cosa, pero ahora no, ahora decimos ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Hasta cuando nos machucamos, pero antes nos salían sapos y culebras de la boca. Pero ahora ya no. Somos testigos, hermanos. La experiencia nos da autoridad, y cada vez que usted y yo tenemos esa experiencia con el Señor, nos da autoridad para poder hablar de Él. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla en sus cartas, hermano, con una autoridad, hermano, de verdad, autoridad tremenda. El apóstol Pedro nos habla en sus cartas con una autoridad tremenda. ¿Por qué, hermano? Porque la experiencia nos da autoridad para que usted y yo podamos hablar. Ya, sí, de verdad. Oí la voz del Padre que hablaba desde los cielos. Mira la gloria del Hijo, mirar la gloria del Hijo, recibir instrucciones precisas respecto a la experiencia de la transfiguración. Dio autoridad al apóstol Pedro, quien se convirtió con el tiempo en un vehemente proclamador de la verdad, de la inminente proclamación de la verdad, en un férreo defensor de la sana doctrina. Quien se oponía a burlar de la inminencia de la segunda venida, ignoraba la venida. Ellos nunca habían tenido ese privilegio de conocer al Salvador. No fueron testigos de las palabras y los hechos del Señor. Tenían que recurrir a cuentos ingeniosos para convencer a los ingenuos. El testimonio de Pedro, por el contrario, era el de alguien que oyó, que vio, que sintió del mismo modo que lo expresaba también el apóstol Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Estas eran las palabras de estos varones, porque habían tenido esa experiencia linda con Dios. Experiencia que les daba autoridad para hablar de la manera que hablaban. Imagínense usted la experiencia donde se encontraron con el endemoniado gadareno y que ellos fueron testigos oculares de ese evento. Wow, ¿verdad que sí? Imagínense que el hombre, hermanos, revolcándose o rompiendo cadenas y todos saliendo corriendo. Y yo me imagino, hermanos, que ellos quisieron echar al frente a Jesús. Y ellos se ponían atrás del Señor. Y el Señor Jesús, hermano, con toda autoridad, llegaba y reprendía aquella legión de demonios. Y aquellos demonios salían huyendo. Es más, hasta el endemoniado habló con Jesús. Mas sin embargo, hermanos, ellos fueron testigos oculares del poder maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre los espíritus inmundos. Ellos fueron testigos oculares de la manifestación del poder de Dios al hablarle a los vientos. Imagínese usted decirle a los vientos cesen y apacíguense, y al instante aquellos vientos se apaciguaron. Imagínese usted ver en todo su poder y su dunamis, como dice la enseñanza, a Jesús ordenándole a un manco que fuera sanado, a un cojo que se levantara, a un ciego ordenarle que viera. Imagínese usted el poder maravilloso. Entonces ellos no hablan con testimonio ajeno, ellos hablaron su propio testimonio, porque fueron testigos oculares. Por eso que es importante es tener una relación íntima con ese Cristo maravilloso, porque esto no hubiera sido posible si ellos no hubieran tenido una relación íntima con Jesús. No hubiera sido posible que ellos hablaran de estas cosas. Que para poder hablar de las maravillas y las grandezas de Dios, tenemos que ser testigos
Tenemos que tener una relación vívida, una relación real con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos hablar de lo que no sabemos. Tenemos que hablar de lo que sabemos, de nuestra experiencia con ese Dios maravilloso. Y por eso cuando usted y yo le hablamos a la gente del Cristo que representamos, pero si no tenemos una vida de comunión con Cristo, no tenemos una vida de oración con Cristo, no tenemos una vida de acercamiento a Cristo, una vida de sometimiento a Cristo, tus palabras no tienen autoridad. Por eso es que no pasa nada cuando usted y yo hablamos de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque vivimos una vida desordenada. Y decimos, ¿y por qué ahora el Señor no se manifiesta como se manifestaba antes en la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva tenía una comunión con su Dios. Tenía un respeto para Dios. Oiga, tenía todas esas cosas, todos esos ingredientes en la vida de un cristiano que se han perdido en el transcurso del tiempo, hacían que la vida de un creyente fuera una vida real y verdadera, que tuvieran poder su testimonio. Por eso la experiencia de nuestra vida íntima con el Señor nos da autoridad. Me gusta la vida del apóstol Pedro, me gusta la vida del apóstol Juan, hablando de hombres naturales. Me gusta la vida del apóstol Pablo, me gusta leer la vida de Timoteo. Oiga, hombres que trascendieron verdaderamente en la historia y que también nos dejaron enseñanzas poderosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted y yo lo decimos y no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de verdad, si viene la pelona hoy, empezamos a temblar. De verdad, hermanos, ahí anda el virus y todos nos andamos cuidando. No salga, no haga esto, no haga lo otro. Claro, tenemos que obedecer, pero ¿sabe qué? No tenemos que tenerle miedo a la pelona. Si viene la pelona hoy, Oscar, y te llama, aleluya, tenés que estar preparado, ¿verdad? Aquí estoy, como quiera un día va a llegar, venga con el virus, o venga cuando yo ya tenga 80 años, pero va a llegar, hermano, que esa pelona va a llegar. Y aunque nos rapemos, ¿verdad? Va a decir, aunque sea este pelón me lleva. De verdad, porque de la pelona no nos escapamos, a menos de que Dios nos dé la bendición de poder experimentar ese evento, el último evento que le falta a la iglesia, que es el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, para que el Señor venga a levantar a su iglesia. Pero eso es lo que estamos esperando, ¿sí o no? Amén. Eso es lo que estamos esperando, que el Señor venga y nos saque de todas estas plagas que van a venir después de esto. Porque después de esta, yo le aseguro que se van a desatar las plagas. Dijo alguien en una predicación de la palabra que está en Job, donde el Señor le dice a Job: ¿sabes tú los tesoros que yo tengo escondidos en el hielo? Y decía este hermano: ahí en el hielo están escondidos tantos virus, tantas cosas, porque están congelados, ahí están para el día final. ¿Cuántas cosas? Y mire, ¿y sabe qué? Como cosa de adrede, todo eso se está descongelando y la cosa se está echando a perder cada día más. Dios tiene tesoros escondidos allá en los polos norte, polo sur, todos esos lugares, que para el final de los tiempos van a salir y van a ser un azote para el mundo que no quiere nada con Cristo. Pero tengamos cuidado con las fábulas, tengamos cuidado con las cosas que el mundo, los incautos o alguien quiere venir a distorsionar para que usted y yo nos sigamos esperando al Señor. Pero este es el testimonio acerca de Cristo. Este testimonio es el testimonio de su poder y de su venida. Escuchen muy bien, tengámoslo bien presente. El testimonio amenazado por falsas doctrinas para confundirlo a usted y sacarlo del camino. Y el testimonio fortalecido por la experiencia. Este testimonio tiene mucho poder, porque en cuanto usted y yo tengamos esas experiencias con Dios, hermanos, nadie va a poder refutar nuestro testimonio, porque nuestro testimonio, como el testimonio de los discípulos,
los apóstoles, es verdadero, entonces su experiencia con Cristo le va a dar a usted autoridad y le va a dar un testimonio verdadero. Entonces usted y yo, entonces no vamos a decir como dice aquí la palabra, ¿verdad? Porque su testimonio es verdadero, porque entonces usted y yo vamos a decir, porque mi testimonio es verdadero. Ahora entonces usted y yo, como seguidores de Cristo, sí podemos hablar en primera persona, porque ya es su experiencia con Dios. Y a mí me gustaría que la iglesia aprendiera a hablar en lo que respecta a Cristo en primera persona. Que la hermana Kenny pudiera decir, mi testimonio es verdadero porque esto yo viví con Cristo. Entonces va a decir la gente, wow, esta mujer algo tiene, ¿verdad? Porque tiene su experiencia. Y nadie le va a poder refutar lo que ella vivió en Cristo Jesús. Oscar de la misma manera, la hermana Blanca, yo, ¿verdad? Que he tenido algunas experiencias con el Señor y he visto la mano poderosa del Señor. Y por eso es la diferencia. Cuando usted y yo hablamos, cuando hablamos por hablar y cuando hablamos con autoridad por el testimonio. Así es de que esta es nuestra escuela dominical de esta mañana. Esta es nuestra escuela dominical de esta mañana, testimonio acerca de Cristo. Y todos estamos convidados a dar testimonio acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que vamos a orar por la iglesia. Esperamos muy pronto pues estas sillas vuelvan a llenarse. Esperamos muy pronto que podamos venir a alabar y a glorificar el nombre del Señor y que los hermanos puedan venir, aunque sea con tapabocas y un poco distanciaditos, pero que podamos estar aquí en la casa del Señor. Esperamos muy pronto que ya todas estas restricciones empiecen a levantar y todos nosotros podamos estar aquí para adorar y para bendecir el nombre del Señor. Esta es una bendición. La pregunta, ¿qué testimonio está dando usted en el día de hoy? ¿Es un testimonio verdadero? ¿O usted está haciendo lo del oído, contando lo que a otros les ha pasado? No cuente testimonio de alguien más. Viva sus propios testimonios para lo que quiera que sea que usted hable, tenga autoridad en su boca y usted pueda ser un testigo verdadero del poder de Dios. Padre eterno, hemos entregado tu enseñanza esta mañana. Estamos aquí delante de tu presencia, dándote la honra y la gloria como siempre lo hemos hecho en esta casa de oración. Tú sabes que nuestra preocupación es que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Nosotros, Señor, sin ti no somos nada, sin ti no sabemos nada, pero con nuestras experiencias contigo, las cosas cambian radicalmente, Padre. Yo pongo en tus manos a tus hijos y a tus hijas, Señor. Y te pido, Papá Dios, que tú extiendas tus manos sobre cada uno de ellos en este momento. Yo oro por tu iglesia cada día y te pido la bendición sobre cada uno de ellos, Señor. En sus hogares, con sus familias, Señor. Allá, Señor, donde quiera que ellos se encuentren a esta hora conectados a esta transmisión. Por nuestros amigos, Señor, que en el día de hoy se han conectado con nosotros a escuchar esta enseñanza más allá de nuestras fronteras, Señor. En todo Norteamérica, Centro y Suramérica, en las islas del Caribe y hasta donde llegue esta transmisión, Señor. Que esta palabra haya llegado a traer convicción a nuestras vidas. Que no seamos oidores o olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, Padre Santo. Yo te pido que nos ayudes porque hoy más que nunca la iglesia del Señor tiene la necesidad de ser testigos verdaderos y de hablar de nuestra experiencia personal con ese Cristo maravilloso. Ya no vivir de experiencias ajenas, Señor, sino que nosotros podamos vivir una experiencia personal contigo, una experiencia que Pedro tuvo cuando caminó sobre las aguas, en lo sobrenatural, Señor. Pues algo que le haya contado nadie. Hemos predicado tanto de esas experiencias de este hombre. Padre eterno, cuando hay una relación íntima contigo, nuestras palabras cobran vida y autoridad sobre los necesitados. Que
este mensaje y esta palabra quede impregnada, incrustado en lo más profundo de los corazones de nuestros hermanos. Y que tu nombre sobre todo sea glorificado en los bendecidos, los hogares, donde quiera que ellos se encuentren a esta hora. Te damos gracias por todas sus bendiciones, Señor, todas las bendiciones que nos has dado. Y porque hoy por la tarde tenemos una cita contigo a las 6 de la tarde, Señor, para seguir adelante con estas enseñanzas maravillosas del poder transformador poderoso. Padre eterno, te doy gracias también por los enfermos que ya han sido sanados, Señor, por tu voluntad y por tu misericordia. Pero hay algunos otros, muchos, Señor, que necesitan ser tocados por el poder maravilloso de tu amor y de tu misericordia. Clamamos por los enfermos, no solamente en nuestra ciudad, pastores, evangelistas, maestros, predicadores, Señor, de tu palabra, que han sido alcanzados por este virus, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de ellos y que los ayudes a salir adelante en estos momentos, que fortalezcas sus pulmones, que fortalezcas sus defensas, que los cubras con tu sangre y que los levantes con esta experiencia real para que ellos puedan predicar de tu poder y de tu autoridad, aún sobre los gérmenes, sobre los virus, sobre las enfermedades, porque allá en la cruz del Calvario tú pagaste por nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Manifiéstate poderoso y vivo sobre sus vidas, papá Dios. Y así te damos toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias, Jesús. Gracias, papá Dios, porque tú eres fiel y verdadero. Ahora, Señor, te damos gracias por todos los tiempos y todas las ofrendas, Señor, que tus hijos han traído a tu casa. Te damos gracias, Señor, por las ofrendas que están siendo recogidos ahora mismo en los hogares, Señor, para mantenimiento de tu casa, para que esta casa siga abierta, Señor, para que podamos seguir, Señor, manteniendo las utilidades de este lugar mientras regresamos a tu casa, Señor, a gozarnos y alegrarnos, Señor, en esta casa de oración, para que la gloria tuya, la alabanza y la adoración se vuelva a escuchar de corazones contentos y alegres en este lugar. Esperamos ya muy pronto reunirnos como familia en tu casa, Señor, y gozarnos. Bendice al dador alegre, bendice a aquel, Señor, que trae, Señor, sus ofrendas y ese 10% que tú nos pides para que haya alimento en tu casa. Señor, yo te pido que, como está escrito en Malaquías, se cumpla en sus vidas, Señor. Que abra las ventanas de los cielos, que derrame bendición hasta que sobreabunden sus vidas. Pero hay algo lindo que a mí me gusta, que ningún mortal puede hacer, es que reprendas al devorador por nosotros, al devorador de nuestras finanzas por cuanto hemos sido fieles, al devorador de nuestras bienes porque tú tienes cuidado de nosotros, al devorador de nuestra salud por cuanto ya pagaste la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, al devorador, Señor, de todo lo que se levante en contra de nosotros, repréndelo por nosotros, Padre. Yo bendigo a tu iglesia, aquella iglesia obediente, aquella iglesia que es fiel a ti. Los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre de tu Hijo amado y en el nombre de tu Santo y poderoso Espíritu. Los bendecimos, Señor, cúbrelos con tu sangre, que ningún mal ni plaga toque sus moradas, Señor. Guárdalos, Señor, bajo tus alas. Bendigo a la iglesia Abba desde aquí. Todo lugar que haya abierto las puertas, Señor, a esta transmisión, que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene sus vidas, corazones, mente y alma, Señor, que sean inundados de esa paz, de esa confianza y esa esperanza que solamente en ti hay, Padre. Los bendecimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Te damos gracias, mi Rey. Gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos, y con la ayuda del Señor, hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, nos encontraremos en otra transmisión
aquí a través de Iglesia Abra Radio. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron aquí con nosotros, la familia pastoral, la hermana Blanca, el hermano Oscarito y todos ustedes. Dios los bendiga, y todos ustedes que nos han visto, Dios los bendiga. Hoy, 6 de la tarde, hoy 6 de la tarde vamos a tener nuestra transmisión del servicio de la tarde. Usted nos puede buscar en YouTube y hacerse amigo de nosotros. Necesitamos 1000 almas amigas que se conecten con nosotros. Pongan el dedito a la campanita, hágase amigo de nosotros, y ¿sabe qué? De verdad, denos un like ahí, hágase amigo de nosotros, y de esta manera muy pronto nosotros también vamos a poder estar en vivo a través de YouTube. Así es de que comparta a todos sus amigos y ya sabes qué, hazme un favor, Oscar tiene más de 100 amigos, y Oscar le dice a todos sus amigos, ¿sabes qué? Hazme el favor, dame un like ahí, hazte amigo de nosotros. La hermana Kelly tiene como 200 amigos. Si esos 200 amigos se hacen amigos de nosotros a través de YouTube, ya son 300. La hermana Blanca tiene 800, no, ya casi le llegamos. Entonces, así nos vamos, hermanos, poco a poco. Yo tengo como 1000 amigos, ahí ya pasamos. Entonces, vamos a echarle ganas. La hermana Cristian tiene como 300. Y así se va. Hasta Philly tiene como 4000. Aleluya. Y ahí nos vamos a hacer, dice David. Gloria al Señor. Así es de que vamos a seguir adelante. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y con este del Señor nos encontramos en esta tarde. Bendiciones a todos.